Capítulo 1. El laboratorio de los imposibles. En los sótanos del Instituto de Neurociencias de la Ciudad de México, donde el bullicio de la metrópoli se convierte en un murmullo lejano, la doctora Elena Vázquez trabaja en lo que muchos considerarían ciencia ficción. El zumbido constante de las máquinas llenaba el laboratorio subterráneo mientras Elena ajustaba los últimos cables del prototipo. Sus manos, manchadas de café y tinta de marcador, temblaban ligeramente, no por nervios, sino por la adrenalina de estar a punto de cambiar el mundo. ¿Estás segura de que esto es seguro?, preguntó Marcos desde la camilla, su voz apenas audible sobre el ronroneo de los ventiladores. Elena levantó la vista hacia su asistente de investigación, que también había sido voluntario para las pruebas durante los últimos 6 meses. Marcos era el único que creía en su trabajo cuando todos los demás la consideraban una científica loca obsesionada con los sueños. Tan seguro como puede ser revolucionar la neurociencia, respondió Elena, colocando los electrodos en las sienes de Marcos con la precisión de quien ha repetido este ritual cientos de veces. Los últimos tests mostraron que podemos capturar las ondas cerebrales durante el sueño REM. Ahora solo necesitamos reproducirlas, completó Marcos, cerrando los ojos. Como grabar y reproducir una canción, pero con sueños. Elena sonrió por primera vez en semanas. A los 35 años, había dedicado su vida entera a entender los misterios de la mente humana. Su especialidad en neurociencia del trauma la había llevado por un camino tortuoso, desde las víctimas de violencia en las calles de Tepito hasta veteranos de guerra que no podían cerrar los ojos sin revivir horrores. Pero había algo que siempre la había intrigado más que el trauma mismo, los sueños donde las víctimas encontraban paz. Iniciando grabación, murmuró Elena, sus dedos danzando sobre el teclado. Las pantallas se llenaron de ondas cerebrales en tiempo real. Los patrones del sueño de Marcos aparecían como montañas de color verde y azul, subiendo y bajando en un ritmo hipnótico. Elena había visto miles de estos gráficos, pero nunca había logrado capturar la esencia misma del sueño, hasta ahora. ¿Elena? La voz de Marcos sonaba somnolienta. Estoy soñando con mi abuela. Está haciendo mole en la cocina de Xochimilco. Puedo oler el chocolate y los chiles. Elena contuvo la respiración. Los datos que aparecían en su pantalla eran diferentes a todo lo que había registrado antes. No solo estaba capturando las ondas cerebrales, estaba grabando algo más profundo, más complejo. Era como si hubiera encontrado la frecuencia exacta de la conciencia humana durante el sueño. 2 horas después, cuando Marcos despertó, Elena ya había procesado los datos preliminares. ¿Cómo te sientes?, preguntó, ayudándolo a incorporarse. Como si hubiera dormido en casa de mi abuela por primera vez en 20 años, respondió Marcos, con una sonrisa extraña en el rostro. ¿Funciona, Elena? ¿De verdad funciona? Elena miró la pantalla donde las ondas cerebrales de Marcos habían sido convertidas en un archivo digital. Por primera vez en la historia de la humanidad, tenía un sueño grabado. Ahora viene la parte difícil, dijo Elena. Tenemos que reproducirlo. Al otro lado de la ciudad, en una lujosa oficina del distrito financiero, el doctor Ricardo Mendoza revisaba los informes médicos de sus pacientes más adinerados. A sus 50 años, era el psiquiatra más reconocido de México, especialista en trauma y trastornos del sueño. Su clientela incluía empresarios, políticos y celebridades que pagaban fortunas por sus servicios discretos. Su teléfono vibró. Un mensaje de texto de un número desconocido. Doctor Mendoza, soy la doctora Elena Vázquez del Instituto de Neurociencias. Necesito hablar con usted sobre una tecnología que podría cambiar su práctica para siempre. Podemos grabar y reproducir sueños. Ricardo frunció el ceño y borró el mensaje. Otro charlatán buscando financiamiento para ideas descabelladas. Tenía cosas más importantes de que ocuparse. Pero en el sótano del instituto, Elena ya estaba planeando su siguiente paso. Si los médicos establecidos no querían escucharla, encontraría otra manera de demostrar que su tecnología podía sanar traumas que la medicina tradicional consideraba incurables. Lo que Elena no sabía era que su primer paciente real estaba a punto de llamar a su puerta de la manera más inesperada. Capítulo 2. La primera paciente. Una semana después del experimento exitoso, el laboratorio de Elena recibe una visitante inesperada. La lluvia golpea las ventanas del sótano mientras una joven busca desesperadamente una esperanza que la medicina convencional no puede ofrecer.
El sonido de pasos apresurados en el pasillo hizo que Elena levantara la vista de sus notas. Eran las 9 de la noche y el instituto debería estar cerrado, pero ella nunca respetaba los horarios oficiales cuando estaba cerca de un descubrimiento. «Disculpe», una voz tímida se filtró desde la puerta entreabierta. «¿Está ahí la doctora Vázquez?». Elena se acercó a la puerta y la abrió completamente. Frente a ella estaba una joven de aproximadamente 25 años, con el cabello negro recogido en una cola de caballo y los ojos enrojecidos por el llanto. Su ropa empapada por la lluvia y sus manos temblorosas la delataban. Había venido corriendo. «Soy Elena Vázquez. ¿Cómo llegaste hasta aquí? El edificio debería estar cerrado». «Soy Carmen», dijo la joven, limpiándose las lágrimas. «Carmen Herrera. Trabajo de noche limpiando oficinas en el piso 12. Vi su laboratorio hace unos días y...». Se detuvo, como si las palabras fueran demasiado difíciles de pronunciar. Elena la invitó a pasar. Carmen observó con ojos grandes las máquinas, las pantallas y los cables que llenaban el espacio. «Es sobre los sueños, ¿verdad?», preguntó Carmen. «Escuché a alguien hablando en los pasillos sobre una doctora que puede grabar sueños. Necesito que me ayude». Elena le ofreció una silla y se sentó frente a ella. Durante años había tratado pacientes con trauma, y reconocía las señales. Carmen no solo estaba asustada, estaba desesperada. «Cuéntame qué está pasando, Carmen». Las palabras salieron como una cascada. Hace 6 meses, Carmen había sido asaltada en el metro mientras regresaba de su trabajo nocturno. Los atacantes no solo le habían robado, sino que la habían amenazado con hacerle daño a su hermana menor si reportaba el incidente. Desde entonces, Carmen no podía dormir sin tener pesadillas que la hacían despertar gritando. «He visto a 3 doctores diferentes», continuó Carmen, su voz quebrándose. «Me dan pastillas, me dicen que haga ejercicios de respiración, que vaya a terapia. Pero no entienden. No son solo pesadillas. Es como si cada noche tuviera que vivir lo mismo una y otra vez. Y cada vez es peor». Elena sintió un nudo en el estómago. Había visto casos similares docenas de veces. El trauma repetitivo en sueños era uno de los síntomas más debilitantes del trastorno de estrés postraumático. «¿Y por qué viniste a mí?», preguntó Elena suavemente. «Porque ayer escuché al guardia de seguridad hablando por teléfono con su esposa. Le decía que había una doctora loca en el sótano que decía poder grabar sueños». Carmen se secó los ojos. «Pensé que si usted puede grabar pesadillas, tal vez también pueda cambiarlas». Elena sintió que el corazón se le aceleraba. Esta era exactamente la oportunidad que había estado esperando, pero también la responsabilidad más grande de su carrera. «Carmen, tengo que ser honesta contigo. La tecnología que he desarrollado es experimental. Nunca la he usado para tratar traumas. Ni siquiera sé si es seguro intentarlo». «Doctora», dijo Carmen, mirándola directamente a los ojos. «No he dormido bien en 6 meses. Mi hermana me pregunta por qué lloro todas las noches. Perdí mi trabajo de día porque no puedo concentrarme. Si no hago algo pronto, voy a perder la razón». Elena se quedó en silencio durante un largo momento. Marcos apareció desde la parte trasera del laboratorio, donde había estado organizando equipo. «Elena», dijo en voz baja, «¿puedo hablar contigo un momento?». Se alejaron hacia una esquina del laboratorio. «¿Estás segura de esto?», susurró Marcos. «Una cosa es experimentar conmigo, pero ella es una paciente real con un trauma real. Si algo sale mal, ¿y si algo sale bien?», respondió Elena. «Marcos, todos los días llegan pacientes como Carmen a hospitales y clínicas, y les dan la misma respuesta: pastillas y terapia tradicional. Algunos mejoran, otros no. ¿Qué pasa con los que no mejoran? ¿Se supone que deben vivir con pesadillas para siempre?». Marcos asintió lentamente. Había visto el trabajo de Elena durante años y sabía que su pasión por ayudar a las víctimas de trauma era genuina. «¿Cuál sería el plan?», preguntó. Elena regresó hacia Carmen, que había estado observando las máquinas con una mezcla de fascinación y esperanza. «Carmen, esto es lo que propongo. Primero, vamos a grabar tus pesadillas. Necesito entender exactamente qué está pasando en tu cerebro cuando sueñas. Luego, trabajaremos juntas para crear un sueño alternativo, algo que pueda reemplazar las pesadillas.
¿Cómo borrar una grabación y hacer una nueva? Algo así, pero más complejo. No vamos a borrar nada. Vamos a enseñarle a tu cerebro una nueva manera de soñar sobre esa experiencia. Carmen se puso de pie y caminó hacia la camilla donde Marcos había sido el sujeto de prueba la semana anterior. ¿Cuándo podemos empezar? Elena miró el reloj. Era casi medianoche. Si estás segura, podemos empezar ahora. Pero Carmen, necesito que entiendas, esto podría no funcionar. Y podría ser intenso revivir las pesadillas mientras las grabamos. Doctora, dijo Carmen, recostándose en la camilla. Ya las vivo cada noche. Al menos esta vez será para algo. Elena comenzó a preparar los electrodos cuando Marcos le tocó el hombro. Elena, hay algo más que debes saber. Hoy recibí una llamada del doctor Mendoza. Alguien le contó sobre nuestro trabajo. Quiere una reunión. Elena frunció el ceño. Ricardo Mendoza era exactamente el tipo de médico establecido que había ignorado su investigación durante años. ¿Qué le dijiste? ¿Qué hablaría contigo? Pero Elena sonaba muy interesado. Tal vez demasiado interesado. Mientras Elena colocaba los últimos electrodos en las sienes de Carmen, no podía sacudir la sensación de que su pequeño experimento estaba a punto de volverse mucho más complicado de lo que había imaginado. Capítulo 3. El precio de los sueños. 3 semanas han pasado desde que Carmen comenzó sus sesiones con Elena. Los primeros resultados son prometedores, pero el éxito tiene un precio que Elena no había anticipado. En su oficina privada, el doctor Mendoza recibe una visita que cambiará todo. La grabación de los sueños de Carmen había sido más intensa de lo que Elena había imaginado. Durante las primeras 2 sesiones, las pesadillas se manifestaron en las pantallas como ondas cerebrales caóticas, rojas y violentas, que parecían gritar desde los monitores. Pero gradualmente, trabajando con Carmen para recrear sueños alternativos, sueños donde ella tenía control, donde escapaba, donde confrontaba a sus atacantes con valentía, las ondas se volvían más estables, más azules. ¿Cómo te sientes esta mañana?, preguntó Elena mientras Carmen se incorporaba después de su 5ª sesión. Como si hubiera dormido de verdad por primera vez en meses, respondió Carmen, con una sonrisa genuina. Anoche soñé que estaba en el metro otra vez, pero esta vez fui yo quien tuvo el control. Les grité a los atacantes y aparecieron policías. Me sentí fuerte, doctora. Me sentí como yo misma. Marcos, que había estado monitoreando las ondas cerebrales durante toda la noche, le mostró a Elena los resultados en la pantalla. Mira esto, Elena. Las ondas de ansiedad han disminuido un 60%. Y los patrones de sueño REM son casi normales. Elena sintió una mezcla de euforia y alivio. Su tecnología no solo funcionaba, estaba cambiando vidas. Carmen, quiero que sigas viniendo durante las próximas 2 semanas. Necesitamos asegurarnos de que los cambios sean permanentes. Después de que Carmen se marchó, prometiendo regresar esa misma noche, Elena se quedó revisando los datos cuando su teléfono sonó. Doctora Vázquez, soy el doctor Ricardo Mendoza. Creo que es hora de que hablemos. La voz al otro lado de la línea era suave pero autoritaria. Elena había evitado esta conversación durante semanas, pero sabía que era inevitable. Doctor Mendoza, ¿en qué puedo ayudarle? Me han llegado rumores muy interesantes sobre su trabajo. Grabación de sueños, terapia neurológica experimental. Me gustaría discutir una posible colaboración. Elena miró a Marcos, que había estado escuchando la conversación. Doctor Mendoza, mi trabajo aún está en fase experimental. No estoy lista para... Doctora Vázquez, tengo pacientes que pagarían cualquier cosa por lo que usted está ofreciendo. Podríamos ayudar a mucha más gente si combinamos nuestros recursos. ¿Qué tipo de colaboración tiene en mente? ¿Qué le parece si nos reunimos mañana? Tengo algunas propuestas que creo le van a interesar. Esa misma tarde, en su oficina de 35 pisos en Polanco, Ricardo Mendoza no estaba solo. Frente a su escritorio de caoba estaba sentado un hombre de traje gris que no había dado su nombre real. Doctor Mendoza, dijo el hombre, nuestros investigadores han estado siguiendo el trabajo de la doctora Vázquez durante meses. Lo que ha logrado es extraordinario. Ricardo se sirvió un whisky, aunque apenas eran las 3 de la tarde. ¿Y cuál es exactamente su interés en esto, señor? Puede llamarme Ruiz.
Represento a ciertos intereses farmacéuticos internacionales. La tecnología de la doctora Vázquez podría valer millones, pero solo si es desarrollada correctamente. Ricardo había trabajado durante años con compañías farmacéuticas, tanto legalmente como en zonas grises. Sabía reconocer una oportunidad cuando la veía. ¿Qué están proponiendo? Queremos financiar su colaboración con la doctora Vázquez. Recursos ilimitados, laboratorios de primera clase, pacientes de todo el mundo. A cambio, queremos los derechos exclusivos de la tecnología. ¿Y si ella no quiere colaborar? Ruiz sonrió, pero no había calidez en su expresión. Doctor Mendoza, la doctora Vázquez está trabajando en el sótano de un instituto público con equipos prestados. No tiene financiamiento, no tiene respaldo institucional. Una investigación como la suya necesita protección. ¿Protección de qué? De los riesgos inherentes a experimentar con tecnología no probada en pacientes vulnerables. Un solo accidente, una demanda, un reportaje negativo en los medios, y todo su trabajo se convertiría en cenizas. Ricardo entendió el mensaje implícito. No era solo una oferta, era una amenaza velada. ¿Cuánto tiempo tengo para convencerla? Daremos a la doctora Vázquez una oportunidad de unirse voluntariamente. Pero el señor Ruiz y sus socios no son conocidos por su paciencia. Esa noche, Elena trabajaba sola en su laboratorio cuando escuchó pasos en el pasillo. Esperaba que fuera Carmen para su sesión nocturna, pero quien apareció en la puerta la sorprendió completamente. «¿Doctor Mendoza? ¿Qué hace aquí tan tarde?» Ricardo entró al laboratorio, observando cada máquina, cada pantalla, cada cable con la mirada de alguien evaluando una inversión. «Doctora Vázquez, he venido a hacer una propuesta que creo que no podrá rechazar. Pero antes, necesito ver su tecnología en acción. Doctor Mendoza, como le dije por teléfono, mi trabajo aún está en desarrollo. Tengo entendido que tiene una paciente. Carmen Herrera. Me gustaría observar una sesión». Elena sintió un escalofrío. ¿Cómo sabía Ricardo sobre Carmen? «Doctor, la confidencialidad del paciente es fundamental en mi trabajo». «Por supuesto. Pero también lo es el financiamiento adecuado, los protocolos de seguridad, el respaldo institucional. Elementos que, francamente, usted no tiene». En ese momento, Carmen apareció en la puerta del laboratorio, lista para su sesión nocturna. Al ver a un extraño, se detuvo. «Doctora, ¿todo está bien?» Elena tomó una decisión que cambiaría todo. «Carmen, te presento al doctor Mendoza. Es un colega que está interesado en nuestro trabajo». Carmen saludó tímidamente y se dirigió hacia la camilla. Ricardo observó cada paso del proceso, la colocación de electrodos, la calibración de las máquinas, el inicio de la grabación. Pero lo que vio en las pantallas esa noche lo convenció de que estaba frente a algo mucho más valioso y peligroso de lo que había imaginado. Cuando Carmen entró en sueño profundo, sus ondas cerebrales mostraron algo que Elena nunca había visto antes. No solo estaba procesando su sueño terapéutico, estaba accediendo a memorias que parecían pertenecer a otras personas. «Doctora Vázquez», susurró Ricardo, ¿ve lo que yo veo en esa pantalla?» Elena se acercó al monitor. Las ondas cerebrales de Carmen mostraban patrones que parecían ser recuerdos de múltiples personas simultáneamente. «Eso es imposible», murmuró Elena. «Los sueños son individuales, únicos para cada cerebro. A menos que su tecnología esté haciendo algo más que grabar y reproducir sueños», dijo Ricardo, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Doctora Vázquez, creo que acaba de inventar la primera máquina capaz de acceder a la memoria colectiva humana». Elena sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. Si Ricardo tenía razón, su pequeño experimento para ayudar a víctimas de trauma había descubierto algo que podría cambiar la comprensión de la conciencia humana para siempre. Pero mientras observaba las ondas cerebrales de Carmen bailar en la pantalla, accediendo a recuerdos que no eran suyos, Elena se preguntó si había abierto una puerta que nunca debería haber sido abierta. Capítulo 4. Memorias ajenas. El descubrimiento de que la tecnología de Elena puede acceder a memorias de otras personas desata una cascada de eventos que la obligan a cuestionar todo lo que creía saber sobre su invención. Mientras Carmen experimenta sueños que no son suyos, fuerzas poderosas comienzan a moverse en las sombras. Carmen despertó con una expresión de confusión que Elena nunca había visto antes.
Sus ojos se movían rápidamente, como si estuviera tratando de enfocar algo que no podía localizar. «Doctora», dijo Carmen, su voz temblorosa, «tuve el sueño más extraño. No era sobre el asalto. Era sobre una niña. Una niña que no era yo, pero al mismo tiempo sí era yo». Elena intercambió una mirada preocupada con Ricardo, quien había permanecido en silencio durante toda la sesión. «¿Puedes describir el sueño, Carmen?» Estaba en una casa que nunca había visto, pero conocía cada rincón. Era una casa amarilla con un jardín lleno de bugambilias. Había una niña, tal vez de 8 años, escondiéndose bajo una cama porque sus padres estaban gritando. Pero doctora, yo podía sentir su miedo como si fuera mi propio miedo. Era como si yo fuera esa niña, pero también sabía que no lo era. Elena sintió un nudo en el estómago. Las implicaciones de lo que Carmen estaba describiendo eran aterradoras. «Carmen, ¿alguna vez has vivido en una casa amarilla?» «No, doctora. Siempre he vivido en departamentos. Y mis padres nunca pelearon frente a mí. Pero en el sueño yo conocía el nombre de esa niña. Se llamaba Sofía». Ricardo se acercó a las pantallas donde las ondas cerebrales de Carmen aún mostraban patrones que parecían pertenecer a múltiples personas. «Doctora Vázquez, necesitamos hablar. A solas». Después de que Carmen se marchó, prometiendo regresar al día siguiente para discutir lo que había pasado, Elena se quedó sola con Ricardo. «Doctor, lo que vimos esta noche desafía todo lo que sabemos sobre cómo funciona la memoria humana. O confirma algo que algunos neurocientíficos han sospechado durante décadas», respondió Ricardo. «¿Ha oído hablar de la teoría del inconsciente colectivo de Jung? ¿O los estudios más recientes sobre la transmisión epigenética de memorias traumáticas?» Elena había estudiado esas teorías, pero siempre las había considerado más filosofía que ciencia. ¿Está sugiriendo que mi tecnología está accediendo a algún tipo de memoria compartida? Estoy sugiriendo que su tecnología es más poderosa de lo que cualquiera de nosotros imaginó. Ricardo se acercó a Elena. «Doctora Vázquez, lo que hemos visto esta noche podría revolucionar no solo la psiquiatría, sino nuestra comprensión de la conciencia humana. Pero también podría ser extremadamente peligroso si cae en las manos equivocadas». ¿Qué quiere decir? Imagínese el poder de acceder a las memorias de otras personas. Los secretos gubernamentales, la información corporativa, los traumas familiares. Si esta tecnología puede extraer memorias ajenas, también podría implantarlas. Elena se sentó pesadamente en una silla. Su simple deseo de ayudar a víctimas de trauma se había convertido en algo mucho más complejo y aterrador. «Doctor Mendoza, yo solo quería ayudar a personas como Carmen. Y puede hacerlo. Pero necesita protección, financiamiento y, más importante, discreción. Tengo contactos que pueden proporcionarle todo eso». Esa noche, mientras Elena revisaba obsesivamente los datos de la sesión de Carmen, Marcos llegó al laboratorio con noticias preocupantes. «Elena, hay algo que debes saber. He estado investigando al Dr. Mendoza desde que apareció aquí. Su práctica privada es legítima, pero tiene conexiones con compañías farmacéuticas que han estado involucradas en experimentos cuestionables». «¿Qué tipo de experimentos?» «Modificación de memoria, control mental, técnicas de interrogación para agencias gubernamentales». «Elena, creo que Mendoza no está aquí para ayudarte. Está aquí para apropiarse de tu tecnología». Elena sintió que el mundo se desplomaba. Su invención, diseñada para sanar, podría convertirse en una herramienta de control y manipulación. «Marcos, necesitamos proteger los datos. Todo, las grabaciones de Carmen, los algoritmos, los protocolos. No podemos permitir que caigan en las manos equivocadas». «Ya es demasiado tarde», dijo una voz desde la entrada del laboratorio. Elena se volteó para ver al Dr. Mendoza, acompañado por 2 hombres de traje que claramente no eran médicos. «Dr. Mendoza, ¿qué está haciendo aquí? ¿Quiénes son estos hombres?» «Doctora Vázquez, estos caballeros representan a inversionistas muy interesados en su trabajo. Han venido a hacer una oferta por su tecnología». Uno de los hombres se adelantó. Elena reconoció la voz. Era el mismo hombre que había llamado preguntando sobre la doctora que graba sueños semanas atrás. «Doctora Vázquez, soy el señor Ruiz. Representamos a un consorcio internacional interesado en el desarrollo de tecnologías neurológicas avanzadas.
Estamos preparados para ofrecer $50 millones por los derechos exclusivos de su invención. No está en venta, respondió Elena firmemente. Doctora, creo que no entiende la situación, dijo Ruiz, con una sonrisa fría. Su trabajo ha llamado la atención de personas muy poderosas. Personas que pueden hacer su vida muy fácil o muy difícil, dependiendo de su cooperación. Marcos se colocó entre Elena y los visitantes. Están amenazando a la doctora. Esto es ilegal. Nadie está amenazando a nadie, respondió Ricardo suavemente. Simplemente estamos explicando la realidad. La doctora Vázquez ha desarrollado algo extraordinario, pero carece de los recursos para desarrollarlo de manera segura. Un solo error, un paciente lastimado, y años de trabajo se perderían. Elena miró las pantallas donde aún estaban desplegados los datos de Carmen. Ondas cerebrales que mostraban acceso a memorias de otras personas, sueños que no pertenecían a quien lo soñaba. ¿Y si me niego? Esperamos que sea razonable, respondió Ruiz. Pero si insiste en continuar su trabajo de manera independiente, no podemos garantizar su seguridad o la de sus pacientes. Los experimentos neurológicos sin supervisión adecuada pueden tener consecuencias imprevistas. En ese momento, Elena entendió que ya no estaba en control de su propia invención. Fuerzas mucho más grandes que ella se habían interesado en su trabajo, y no tenía las herramientas para resistir. Pero mientras observaba a Ruiz y sus acompañantes examinar su laboratorio como si ya fuera suyo, Elena tomó una decisión que cambiaría todo. Si no podía proteger su tecnología, al menos protegería a las personas que habían confiado en ella. Necesito tiempo para considerar su oferta, dijo Elena. Por supuesto, respondió Ruiz. Tiene hasta mañana por la noche. Después de que se marcharon, Elena se volteó hacia Marcos. Tenemos menos de 24 horas para sacar a Carmen de aquí y destruir todos los datos que puedan usar en su contra. ¿Y después qué? Elena miró una última vez las ondas cerebrales de Carmen en la pantalla, memorias ajenas danzando en patrones que desafiaban todo lo que creía saber sobre la mente humana. Después, averiguamos exactamente qué es lo que he creado. Y encontramos una manera de usar esa información para detener a estas personas antes de que usen mi invención para lastimar a alguien. Capítulo 5. La huida. Con menos de 24 horas antes de que las fuerzas que buscan apropiarse de su tecnología tomen el control, Elena debe tomar decisiones desesperadas. Carmen se convierte en más que una paciente cuando las memorias ajenas que está experimentando revelan conexiones inesperadas con el pasado de Elena. Elena no durmió en toda la noche. Mientras Marcos trabajaba febrilmente para crear copias encriptadas de todos los datos, ella se quedó observando las grabaciones de los sueños de Carmen, tratando de entender cómo su tecnología había evolucionado más allá de lo que había imaginado. A las 5 de la mañana, su teléfono vibró. Un mensaje de texto de un número desconocido. Doctora Vázquez, soy Carmen. No pude dormir después de la sesión de anoche. Los sueños de la niña continúan, pero ahora son más claros. Creo que sé quién es Sofía. Necesito verla urgentemente. Elena se vistió rápidamente y le dejó una nota a Marcos. No sabía por qué, pero tenía la sensación de que Carmen estaba en peligro. Encontró a Carmen en la entrada del instituto, paseando nerviosamente bajo la luz del amanecer. Sus ojos mostraban la fatiga de quien no había dormido, pero también una intensidad que Elena nunca había visto antes. Carmen, ¿qué está pasando? Doctora, después de irme anoche, no pude dejar de pensar en la niña del sueño. Sofía. Entonces recordé algo. Mi abuela siempre me contaba historias sobre una prima suya que desapareció cuando era niña. Se llamaba Sofía. Vivía en una casa amarilla en Xochimilco. Elena sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Carmen, eso podría ser solo una coincidencia. No, doctora. Fui a casa de mi abuela esta madrugada. Le pregunté sobre Sofía. Me mostró una foto vieja, de los años 60. La niña de la foto es exactamente la niña de mis sueños. Carmen sacó su teléfono y le mostró a Elena una fotografía borrosa en blanco y negro. Una niña de 8 años sonreía tímidamente junto a una casa amarilla cubierta de bugambilias. Doctora, su máquina no solo está grabando sueños. Está conectando memorias familiares, generacionales. Estoy soñando con el trauma de mi prima abuela, un trauma que nunca fue sanado. Elena se apoyó contra la pared del edificio. Las implicaciones de lo que Carmen estaba diciendo eran abrumadoras.
Carmen, necesitamos salir de aquí. Ahora. Hay gente peligrosa interesada en mi trabajo, y después de lo que me acabas de contar, creo que tú también estás en riesgo. ¿De qué está hablando, doctora? Elena tomó a Carmen del brazo y comenzó a caminar rápidamente hacia su automóvil. Te explico en el camino. Pero primero necesitamos ir por Marcos y salir de la ciudad. Mientras manejaba hacia el laboratorio, Elena le contó a Carmen sobre la visita de Ruiz y sus asociados, sobre la oferta forzosa, sobre las amenazas veladas. ¿Cree que van a lastimarnos? Carmen, si mi tecnología realmente puede acceder a memorias familiares traumáticas, imagina el poder que eso representa. Secretos de familia, traumas generacionales, memorias reprimidas. En las manos equivocadas, podría usarse para chantajear, manipular o controlar a personas enteras. Cuando llegaron al instituto, Marcos ya había empacado todo el equipo portátil en 2 maletas grandes. Elena, terminé las copias encriptadas, pero tenemos un problema. Alguien ha estado intentando hackear nuestros sistemas toda la noche. Creo que ya saben lo que hemos descubierto. ¿Lograron acceder a los datos? No, pero es solo cuestión de tiempo. Tenemos que irnos ya. Elena tomó una decisión que sabía que cambiaría sus vidas para siempre. Carmen, lo que voy a pedirte es peligroso. Necesitamos entender completamente qué está haciendo mi tecnología y cómo detener a estas personas. Eso significa más sesiones, más experimentos, pero ahora sabiendo que podrías estar accediendo a traumas de tu familia que han estado enterrados durante décadas. Carmen se quedó en silencio durante un momento largo, luego asintió. Doctora, toda mi vida he sentido como si cargara el peso de tristezas que no entendía. Pesadillas sobre lugares donde nunca había estado, miedos de cosas que nunca me habían pasado. Si su máquina puede ayudarme a entender de dónde vienen esos sentimientos, estoy dispuesta. Puede ser extremadamente doloroso, Carmen. Ya vivo con dolor todos los días, doctora. Al menos este dolor tendría un propósito. Marcos cerró la última maleta. ¿A dónde vamos? Elena había estado pensando en eso durante toda la noche. Necesitaban un lugar donde pudieran trabajar sin ser encontrados, con acceso a electricidad e internet, pero lejos de la ciudad. Mi padre tiene una casa en Tepoztlán. Está aislada, pero tiene todo lo que necesitamos. Podemos instalar el equipo portátil allí. ¿Y si nos encuentran? Entonces esperamos haber descubierto lo suficiente sobre mi tecnología para usarla en su contra. Mientras cargaban el equipo en el automóvil de Elena, Carmen hizo una pregunta que los hizo detener. Doctora, ¿qué pasa si lo que estoy experimentando no son solo memorias traumáticas de mi familia? ¿Qué pasa si su máquina puede acceder a las memorias de cualquier persona? Elena y Marcos intercambiaron una mirada. ¿Por qué preguntas eso, Carmen? Porque anoche, después de soñar con Sofía, tuve otro sueño. Soñé con usted, doctora. Usted de niña, llorando en un laboratorio que parecía muy parecido al suyo. Y había un hombre en una bata blanca que le decía que su padre nunca regresaría de su expedición arqueológica. Elena sintió que se le cortaba la respiración. Nunca le había contado a nadie sobre la desaparición de su padre cuando ella tenía 12 años, ni sobre las horas que pasaba en el laboratorio de la universidad esperando noticias que nunca llegaron. Carmen, eso es imposible. Yonka. Doctora, la interrumpió Carmen suavemente. Creo que su máquina no solo está grabando sueños. Está creando una red de memorias conectadas. Y todas las personas que han usado su tecnología ahora están conectadas de alguna manera. En ese momento, el teléfono de Elena sonó. Era un número que no reconocía. Doctora. Vázquez, habla Ruiz. Creo que es hora de que hablemos sobre las consecuencias imprevistas de su pequeño experimento. Elena colgó inmediatamente, pero el mensaje era claro. Ya sabían sobre Carmen y las memorias conectadas. Vámonos, dijo Elena. Ahora. Mientras salían de la Ciudad de México hacia las montañas de Morelos, Elena no podía sacudirse la sensación de que ya no estaban huyendo solo para proteger su tecnología. Estaban huyendo para proteger algo mucho más fundamental, la privacidad de la mente humana y el derecho de las personas a mantener sus memorias y traumas como propios. Pero si Carmen tenía razón, y su máquina realmente había creado una red de memorias conectadas, entonces ya era demasiado tarde. Habían desatado algo que podría cambiar para siempre la naturaleza de la conciencia humana. Y en algún lugar detrás de ellos, personas con intenciones muy diferentes estaban siguiendo su rastro. Capítulo 6.
la red de memorias. En la aislada casa de Tepoztlán, Elena, Marcos y Carmen descubren la verdadera magnitud de lo que la tecnología ha desatado. Mientras profundizan en la red de memorias conectadas, se dan cuenta de que ya no están solos en su lucha. Pero las revelaciones que están a punto de hacer cambiarán para siempre su comprensión de la conciencia humana. La casa de piedra y adobe del padre de Elena se alzaba contra las montañas de Tepoztlán como un refugio natural. Habían tardado 3 horas en llegar y otros 2 en instalar el equipo portátil en lo que había sido el estudio de su padre. Las paredes llenas de libros de arqueología y mapas antiguos ahora compartían espacio con las pantallas de ondas cerebrales y los cables de los electrodos. «Es irónico», murmuró Elena mientras calibraba las máquinas. «Mi padre pasó su vida estudiando memorias del pasado enterradas en ruinas. Yo estoy estudiando memorias del pasado enterradas en cerebros». Carmen se había quedado inusualmente callada durante el viaje, pero ahora se acercó a una de las fotografías en la pared. Elena de niña junto a un hombre barbado frente a una excavación arqueológica. «Es su padre, ¿verdad? El que soñé». Elena asintió, evitando mirar la fotografía. «Desapareció durante una expedición en Guatemala cuando yo tenía 12 años. Nunca encontraron su cuerpo. En mi sueño, él no desapareció», dijo Carmen suavemente. «Él se quedó en el laboratorio con usted, enseñándole sobre memorias antiguas. Sobre cómo el pasado siempre encuentra una manera de sobrevivir». Marcos interrumpió el momento tenso. «Elena, tengo los sistemas listos. Pero antes de que hagamos cualquier cosa, necesitamos entender qué pasó con los otros sujetos de prueba». Durante las semanas previas, además de Marcos y Carmen, Elena había probado su tecnología con 5 voluntarios más del instituto. Estudiantes de posgrado, técnicos de laboratorio, incluso un profesor que había insistido en participar. «Los contacté a todos esta mañana», continuó Marcos. 4 de ellos reportan sueños extraños desde sus sesiones. Sueños con memorias que no son suyas. Elena sintió un nudo en el estómago. «¿Qué tipo de memorias?». Rodrigo, el técnico de laboratorio, dice que sueña con ser una mujer en los años 40 trabajando en una fábrica textil. Ana, la estudiante de psicología, sueña con ser un niño en los años 80 viviendo el terremoto del 85. Y profesor Villarreal. Marcos hizo una pausa, como si las siguientes palabras fueran difíciles de pronunciar. «¿Qué pasa con Villarreal?». «Dice que sueña con ser tú, Elena. Sueña con tus memorias de niña, con tu padre, con el desarrollo de esta tecnología». Elena se sentó pesadamente en una silla. Las implicaciones de lo que Marcos estaba diciendo eran aterradoras. «Significa que mi tecnología no solo está accediendo a memorias. Las está distribuyendo. Está creando una red donde las experiencias de una persona pueden ser experimentadas por otras». Carmen se acercó a la camilla donde habían instalado los electrodos portátiles. «Doctora, creo que necesitamos ir más profundo. Necesitamos entender exactamente qué está pasando en esa red. Carmen, podría ser peligroso. No sabemos qué memorias podrías encontrar, o si podremos traerte de vuelta si vas demasiado lejos. Doctora, ayer descubrimos que estoy conectada con el trauma de mi prima abuela de hace 60 años. Hoy sabemos que puedo acceder a sus memorias de la infancia. Si vamos a detener a las personas que quieren usar esta tecnología para lastimar gente, necesitamos entender completamente qué es lo que hemos creado». Elena miró a Marcos, quien asintió lentamente. «Carmen tiene razón. Pero esta vez vamos a monitorear todo más cuidadosamente. Y vamos a estar preparados para desconectarte si algo sale mal». Carmen se recostó en la camilla mientras Elena colocaba los electrodos. Esta vez, había agregado sensores adicionales para monitorear no solo las ondas cerebrales, sino también los signos vitales y la actividad neurológica profunda. «Carmen, quiero que te concentres en las memorias que has estado experimentando. Sofía, el trauma de tu familia. Pero también quiero que trates de entender cómo estás accediendo a esas memorias. ¿Hay algo que las conecte?». Carmen cerró los ojos y su respiración se hizo más profunda. En las pantallas, las ondas cerebrales comenzaron a mostrar patrones que Elena nunca había visto. No solo los colores usuales del sueño REM, sino nuevas frecuencias que parecían vibrar en sintonía con algo más grande. «Estoy en la casa amarilla otra vez», murmuró Carmen. «Pero ahora no solo veo a Sofía. Veo a toda su familia. Veo el día que desapareció». Las ondas en la pantalla se intensificaron,
mostrando patrones complejos que parecían contar una historia visual. Carmen, ¿qué está pasando ese día? Hay hombres extraños en la puerta. Hombres de traje que dicen ser del gobierno. Le dicen a los padres de Sofía que necesitan hablar con ella sobre algo que vio en el bosque. Pero Sofía sabe que está en peligro. Se esconde bajo la cama. Elena se inclinó hacia la pantalla. Los patrones cerebrales de Carmen estaban accediendo a memorias específicas, detalladas, como si estuviera viendo una película. Los hombres se llevan a Sofía a pesar de los gritos de sus padres. La ponen en un automóvil negro. Pero doctora, uno de los hombres se voltea hacia la casa, y puedo ver su cara. Carmen abrió los ojos de repente, con una expresión de terror. Carmen, ¿qué viste? Era él. Era Ruiz. Más joven, pero era él. Elena sintió que el mundo se detenía. Si Carmen tenía razón, Ruiz había estado involucrado en desapariciones desde hace décadas. Carmen, eso fue hace 60 años. Ruiz no puede tener más de 50. No era Ruiz exactamente, dijo Carmen, sentándose en la camilla. Pero era alguien que se parecía mucho a él. Tal vez su padre, o su abuelo. Doctora, creo que hay algo más grande pasando aquí. Marcos había estado analizando los datos en tiempo real. Elena, mira esto. Los patrones cerebrales de Carmen no solo están accediendo a memorias individuales. Están accediendo a lo que parece ser una línea temporal completa. Como si hubiera una continuidad generacional de experiencias traumáticas. Elena se acercó a la pantalla. Los datos mostraban algo extraordinario. Las memorias no estaban aisladas. Estaban conectadas en patrones que sugerían transmisión intergeneracional de traumas y experiencias. ¿Estás diciendo que mi tecnología puede acceder a memorias que se han transmitido genéticamente? ¿O memorias que están almacenadas en algún tipo de conciencia colectiva?, respondió Marcos. Elena, creo que acabamos de descubrir algo que va mucho más allá de la neurociencia individual. En ese momento, el teléfono satélite de Elena sonó. Había estado evitando usar su teléfono celular para no ser rastreada. Doctora Vázquez. La voz no era de Ruiz. Era de una mujer mayor, con acento que Elena no podía identificar. ¿Quién habla? Mi nombre es doctora Sara Chen. Soy neurocientífica del MIT. He estado siguiendo su trabajo, y creo que está en grave peligro. ¿Cómo consiguió este número? Doctora Vázquez, Ruiz y sus asociados no son simplemente inversionistas. Son parte de un proyecto que ha estado funcionando durante décadas. Un proyecto para mapear y controlar la memoria colectiva humana. Su tecnología es la pieza que les faltaba. Elena miró a Carmen y Marcos, que habían estado escuchando la conversación. ¿Qué proyecto? Se llama Proyecto Mnemosine. Comenzó en los años 50 como parte de experimentos de control mental de la CIA. Pero evolucionó hacia algo mucho más ambicioso. La idea de que podrían controlar poblaciones enteras si podían acceder y manipular memorias generacionales. Elena sintió que el laboratorio improvisado se desvanecía a su alrededor. ¿Está diciendo que mi tecnología puede hacer eso? Doctora Vázquez, su tecnología no solo puede hacerlo. Ya lo está haciendo. Cada persona que ha usado su máquina ahora está conectada a una red de memorias que podría incluir experiencias de miles de personas a lo largo de generaciones. Carmen se levantó de la camilla y se acercó al teléfono. Doctora Chen, soy Carmen, una de las pacientes de la doctora Vázquez. ¿Está diciendo que las memorias que he estado experimentando no son casuales? Carmen, creo que usted ha sido específicamente dirigida hacia memorias que pueden revelar los crímenes históricos del proyecto Mnemosine. Su conexión con Sofía no es coincidencia. Sofía fue una de las primeras víctimas del proyecto. Elena sintió que todo lo que había trabajado para crear se desmoronaba. Su tecnología, diseñada para sanar traumas, había revelado una conspiración que se extendía a través de décadas. Doctora Chen, ¿cómo detenemos esto? Primero, necesitan salir de donde están. Ruiz ya sabe que están en Tepoztlán. Segundo, necesitan entender que su tecnología podría ser la clave no solo para exponer los crímenes del proyecto Mnemosine, sino para desmantelar toda su red. ¿Cómo? Si pueden usar su máquina para acceder a las memorias de las víctimas del proyecto, tendrán evidencia de crímenes que han estado ocultos durante décadas. Pero tienen que actuar rápido.
Ruiz y sus asociados están en camino hacia ustedes. Elena miró por la ventana hacia las montañas que rodeaban la casa. En la distancia, podía ver polvo levantándose de la carretera serpenteante. Creo que ya es demasiado tarde. Capítulo 7. El clímax de las memorias. Rodeados en la casa de Tepoztlán, Elena y su equipo deben usar su propia tecnología en una última sesión desesperada para reunir evidencia contra el proyecto Mnemosine. Carmen se ofrece como voluntaria para una inmersión profunda en la red de memorias, arriesgando su propia cordura para salvar a futuras víctimas. Los vehículos negros se detuvieron frente a la casa justo cuando Elena terminaba de hacer las conexiones finales del equipo portátil. Desde la ventana podía ver a Ruiz bajando del primer automóvil, acompañado por 4 hombres que claramente no eran científicos. «Carmen, necesitamos hacer esto ahora», dijo Elena, sus manos temblando mientras ajustaba los electrodos. La doctora Chen tenía razón. Si podemos acceder a las memorias de las víctimas del proyecto Mnemosine, tendremos evidencia que puede exponer toda su operación. Pero doctora, protestó Marcos, no sabemos qué tan profundo tendrá que ir Carmen en la red de memorias. Podría perderse ahí adentro. Carmen ya estaba recostada en la camilla, su rostro mostrando una determinación que Elena nunca había visto antes. Marcos, toda mi vida he llevado traumas que no entendía. Ahora sé que no solo son míos, sino de generaciones de víctimas. Si puedo usar eso para detener a estas personas, lo haré. Los golpes en la puerta principal fueron fuertes y autoritarios. Doctora Vázquez, sabemos que está ahí. Solo queremos hablar. Elena activó el sistema de grabación y se dirigió hacia la puerta, pero sin abrirla. No hay nada que discutir, Ruiz. Mi tecnología no está en venta. Doctora, creo que no entiende la situación. Su tecnología ya no le pertenece. Tenemos órdenes gubernamentales para confiscar todo su equipo por razones de seguridad nacional. Elena regresó corriendo al laboratorio improvisado. Carmen, ¿estás lista? Lista, doctora. Elena inició la sesión más peligrosa de su carrera. En las pantallas, las ondas cerebrales de Carmen comenzaron a mostrar patrones cada vez más complejos mientras se sumergía en la red de memorias. Estoy viendo más víctimas, murmuró Carmen. Niños, adolescentes, adultos, todos llevados por hombres en trajes negros. Todos desaparecidos oficialmente, pero en realidad llevados a instalaciones secretas. Los golpes en la puerta se volvieron más insistentes, seguidos por el sonido de herramientas tratando de forzar la entrada. Carmen, necesito que te concentres en fechas, lugares, nombres. Cualquier cosa que pueda servir como evidencia. Veo una instalación en el desierto de Sonora. 1963. Un grupo de científicos dirigidos por el padre de Ruiz. Están usando a niños indígenas como sujetos de prueba, tratando de mapear memorias generacionales. Marcos grababa frenéticamente todo lo que Carmen decía mientras monitoreaba sus signos vitales. Elena, su presión arterial está subiendo. No sé cuánto más pueda manejar. Carmen, ¿puedes ver qué les hacían a los niños? Los conectaban a máquinas primitivas, versiones tempranas de lo que usted creó. Pero no estaban tratando de sanar traumas. Estaban tratando de extraer memorias culturales. Querían saber cómo controlar poblaciones enteras accediendo a sus memorias ancestrales. El sonido de la puerta principal siendo forzada resonó por toda la casa. Tenemos 5 minutos, tal vez menos. Carmen se sumergió más profundo en la red. En las pantallas, las ondas cerebrales mostraban acceso a memorias de docenas de personas simultáneamente. Doctora, puedo ver el presente. Puedo ver las instalaciones actuales del proyecto Mnemosine. Hay una en las montañas de Colorado, otra en Suiza, una más en Japón. Están usando versiones avanzadas de su tecnología para experimentos masivos. ¿Qué tipo de experimentos? Control de multitudes, manipulación de memorias colectivas, implantación de recuerdos falsos en poblaciones enteras. Doctora, no solo quieren su tecnología para estudiar memorias. Quieren usarla para controlar cómo recuerda la humanidad su propia historia. Los pasos se acercaban por el pasillo hacia el estudio. Carmen, necesito que captures todo lo que puedas sobre las ubicaciones actuales, los nombres de los científicos involucrados, cualquier evidencia de los experimentos. Lo estoy viendo todo, doctora. Pero hay algo más. Puedo ver el futuro que planean.
Un mundo donde los gobiernos pueden implantar memorias patrióticas, donde las corporaciones pueden hacer que las personas recuerden necesitar sus productos, donde los traumas históricos pueden ser borrados o reescritos. Elena sintió un escalofrío. Su invención, creada para sanar, se había convertido en la herramienta perfecta para el control mental masivo. Carmen, sal de ahí ahora. Pero Carmen no respondió. En las pantallas, las ondas cerebrales mostraban que se había sumergido tan profundo en la red de memorias que podría no poder regresar. Marcos, desconéctala. No puedo. Si la desconecto ahora mientras está tan profunda, podría causarle daño cerebral permanente. En ese momento, Ruiz y sus hombres entraron al estudio. Elena se colocó entre ellos y Carmen. Aléjense de ella. Ruiz observó las pantallas con una mezcla de fascinación y alarma. Doctora Vázquez, ¿qué ha hecho? Los patrones cerebrales que veo en estas pantallas está accediendo a información clasificada almacenada en la red del proyecto Mnemocine. ¿Admite que el proyecto Mnemocine existe? Doctora, el proyecto Mnemocine es esencial para la seguridad nacional. Hemos estado desarrollando técnicas de control de memorias durante décadas para proteger información sensible y mantener la estabilidad social. Carmen abrió los ojos súbitamente, pero su mirada era diferente, más intensa, más conocedora. Ya no puedes detener esto, Ruiz, dijo con una voz que sonaba como si múltiples personas estuvieran hablando al mismo tiempo. He visto todo. Las víctimas de 70 años de experimentos están hablando a través de mí. Y ahora el mundo va a saber la verdad. Elena miró las pantallas y se dio cuenta de que algo extraordinario había pasado. Carmen no solo había accedido a memorias individuales, había establecido una conexión permanente con toda la red de víctimas del proyecto Mnemocine. Carmen, ¿estás bien? Estoy más que bien, doctora. Ahora llevo las memorias de todos los que fueron silenciados. Y vamos a asegurarnos de que sus historias sean contadas. Ruiz hizo una seña a sus hombres para que se acercaran al equipo. Esto termina aquí. Confiscamos todo el equipo y todas las grabaciones. Demasiado tarde, dijo Marcos, sonriendo por primera vez en días. Mientras Carmen estaba conectada a la red, transmitimos todo a servidores seguros alrededor del mundo. Las memorias de las víctimas, las ubicaciones de las instalaciones, los nombres de todos los involucrados. Todo está respaldado y será liberado automáticamente si algo nos pasa. Elena se dio cuenta de que Marcos había estado trabajando en silencio durante toda la sesión, no solo grabando lo que Carmen decía, sino transmitiendo los datos cerebrales en tiempo real. Ruiz, dijo Elena, su proyecto terminó. El mundo va a saber lo que han estado haciendo. La expresión de Ruiz cambió de confianza a desesperación. Doctora Vázquez, usted no entiende las consecuencias de lo que ha hecho. Las memorias que su paciente ha liberado, algunas cosas es mejor que permanezcan olvidadas. Carmen se levantó de la camilla, pero ahora su presencia llenaba la habitación de una manera que Elena no podía explicar. Era como si llevara consigo la fuerza de todas las víctimas cuyos recuerdos había experimentado. El olvido forzado no es paz, Ruiz. Es la continuación del trauma. Y eso termina ahora. En las pantallas, las ondas cerebrales de Carmen seguían mostrando conexiones activas con la red de memorias. Elena se dio cuenta de que su tecnología había evolucionado más allá de cualquier cosa que hubiera imaginado. Había creado una red permanente de conciencia colectiva que permitía a las víctimas de trauma generacional encontrar una voz común. Carmen, dijo Elena suavemente, ¿cómo te sientes? Carmen sonrió, pero era una sonrisa que llevaba el peso de siglos de sufrimiento y la esperanza de generaciones futuras. Me siento como si finalmente hubiera encontrado mi propósito, doctora. Ya no estoy sola con mi trauma. Ninguna de las víctimas lo está. Ahora somos una red, una familia de sobrevivientes que puede ayudarse mutuamente a sanar. Ruiz y sus hombres se retiraron lentamente, entendiendo que habían perdido no solo el control de la tecnología, sino la guerra por controlar la memoria humana. Esto no termina aquí, doctora Vázquez. Tiene razón, respondió Elena. Esto apenas comienza. Capítulo 8. El nuevo amanecer. 6 meses después de los eventos en Tepoztlán, el mundo ha cambiado para siempre. La tecnología de Elena ha evolucionado de una herramienta de sanación personal a una red global de apoyo traumático. Mientras el proyecto Mnemocine se desmorona bajo el peso de las revelaciones, una nueva era de comprensión de la conciencia humana comienza.
El Centro de Memoria Colectiva ocupaba ahora 3 pisos de un moderno edificio en Coyoacán. Elena caminaba por los pasillos observando algo que nunca había imaginado cuando trabajaba en el sótano del instituto. Decenas de personas conectadas voluntariamente a una red global de memorias compartidas, no para ser controladas, sino para sanar juntas. Doctora Vázquez, la llamó una voz familiar. Elena se volvió para ver a Carmen acercándose, pero ya no era la joven asustada que había aparecido en su laboratorio hace un año. Carmen ahora coordinaba la red global de sobrevivientes de trauma, ayudando a conectar a víctimas de diferentes países y culturas para que pudieran compartir experiencias de sanación. ¿Cómo van las conexiones internacionales?, preguntó Elena. Increíble. Tenemos grupos de apoyo conectados desde Ruanda hasta Bosnia, desde Hiroshima hasta Nueva York. Las víctimas de genocidio están compartiendo estrategias de sanación con sobrevivientes de desastres naturales. Es como si toda la humanidad estuviera aprendiendo a sanar junta. Carmen ya no llevaba sola el peso de su trauma ni el de su prima abuela Sofía. A través de la red, había encontrado a otros sobrevivientes de violencia que habían desarrollado técnicas de recuperación que ahora compartía con nuevos usuarios. ¿Y los efectos secundarios?, preguntó Elena, aunque conocía la respuesta. Mínimos. Cuando las personas se conectan voluntariamente y con apoyo, la red parece autorregularse. Es como si la conciencia colectiva tuviera su propio sistema inmunológico contra el trauma. Elena sonrió. Su tecnología había evolucionado naturalmente hacia algo hermoso. Una red donde las experiencias traumáticas se transformaban en sabiduría compartida, donde el sufrimiento individual se convertía en sanación colectiva. Marcos apareció desde el laboratorio principal, cargando reportes de las últimas sesiones. Elena, tengo noticias sobre el juicio de Ruiz. El escándalo del proyecto Mnemosine había sacudido gobiernos en 3 continentes. Las memorias que Carmen había liberado habían proporcionado evidencia irrefutable de décadas de experimentos ilegales en poblaciones vulnerables. Ruiz y 17 de sus asociados estaban enfrentando cargos por crímenes contra la humanidad. ¿Sentencia? Cadena perpetua. Pero más importante, el Tribunal Internacional ha declarado que la manipulación no consensual de memorias es un crimen contra la dignidad humana. Tu tecnología será regulada para asegurar que solo se use para sanación voluntaria. Elena sintió una mezcla de alivio y satisfacción. Su invención había estado a punto de ser usada para controlar a la humanidad, pero al final había sido la clave para liberarla de décadas de manipulación. ¿Y las otras instalaciones del proyecto Mnemosine?, preguntó. Desmanteladas. Los gobiernos involucrados han tenido que admitir públicamente su participación y han establecido programas de reparación para las víctimas. Algunas de las instalaciones se están convirtiendo en centros de sanación usando tu tecnología. Elena caminó hacia la ventana que daba al jardín del centro. Abajo, podía ver a grupos de personas de diferentes edades y culturas compartiendo experiencias en círculos de apoyo. Algunos estaban conectados a versiones portátiles de su tecnología, otros simplemente hablaban, pero todos estaban sanando juntos. ¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto?, dijo Elena. Al principio pensé que había inventado una máquina para grabar sueños. Luego descubrí que había creado una forma de acceder a memorias. Pero lo que realmente creé fue una manera para que los seres humanos se conecten en el nivel más profundo posible. Carmen se acercó a la ventana junto a Elena. Doctora, hay algo que he querido decirle durante meses. Cuando estaba conectada a la red durante aquella última sesión en Tepoztlán, vi algo más que las memorias de las víctimas del proyecto Mnemosine. ¿Qué viste? Vi las memorias de su padre. Elena sintió que el corazón se le detenía. Durante 30 años había vivido con la incertidumbre sobre qué había pasado con su padre en Guatemala. Carmen, ¿qué viste exactamente? Su padre no desapareció, doctora. Él descubrió evidencia de que el proyecto Mnemosine estaba usando sitios arqueológicos para experimentos en poblaciones indígenas. Cuando trató de exponer lo que había encontrado, lo silenciaron. Pero antes de que lo capturaran, logró esconder documentos que eventualmente ayudaron a que otros científicos entendieran lo que estaba pasando. Elena sintió lágrimas corriendo por sus mejillas. Durante décadas había culpado a la selva guatemalteca por llevarse a su padre, cuando en realidad había sido asesinado por tratar de proteger a víctimas inocentes. Su padre habría estado orgulloso de lo que usted creó, doctora. Su tecnología terminó el trabajo que él comenzó. Marcos se acercó con otro reporte. Elena, tengo una propuesta de la Universidad de Harvard.
Quieren establecer el primer departamento de neurociencia de memorias colectivas. Te ofrecen dirigirlo. Elena negó con la cabeza. Mi lugar está aquí, ayudando a personas como Carmen. Pero tú deberías considerarlo, Marcos. El mundo necesita más científicos que entiendan el poder y la responsabilidad de trabajar con memorias humanas. ¿Estás segura? Completamente. Además, hay algo nuevo en lo que quiero trabajar. Elena se dirigió hacia su oficina, donde tenía bocetos y notas esparcidos sobre el escritorio. Carmen y Marcos la siguieron. He estado pensando en la próxima evolución de la tecnología, continuó Elena. ¿Qué pasaría si pudiéramos usar la red no solo para sanar traumas del pasado, sino para prevenir traumas futuros? ¿Cómo funcionaría eso?, preguntó Carmen. Imaginen una red donde las personas que están a punto de experimentar situaciones traumáticas puedan conectarse preventivamente con sobrevivientes que han sanado experiencias similares. Soldados antes de ir a la guerra, conectándose con veteranos que han encontrado paz. Niños en situaciones de abuso, conectándose con adultos que han sanado. Víctimas de desastres naturales, recibiendo apoyo inmediato de la red global. Marcos estudió los bocetos con fascinación. Sería como un sistema inmunológico emocional para toda la humanidad. Exacto. En lugar de esperar a que el trauma cause daño y luego tratar de sanarlo, podríamos crear resistencia emocional preventiva. Carmen sonrió con una expresión que Elena reconoció como la misma que había visto cuando decidió usar su propia experiencia traumática para ayudar a otros. Doctora, creo que esa idea podría cambiar el mundo tanto como lo que ya hemos logrado. Elena miró por la ventana una última vez. El sol se ponía sobre la Ciudad de México, pero ya no se sentía como un final. Se sentía como el comienzo de algo mucho más grande. ¿Saben qué es lo más extraordinario de todo esto?, dijo Elena. Comencé tratando de grabar los sueños de una sola persona para ayudarla a sanar su trauma personal. Terminé descubriendo que todos los seres humanos estamos conectados por una red invisible de memorias compartidas, y que la sanación verdadera solo puede ocurrir cuando sanamos juntos. Carmen tomó la mano de Elena. Y ahora tenemos la tecnología para hacer esa conexión visible, tangible, útil. Más que eso, añadió Marcos, tenemos la prueba de que la conciencia humana es mucho más poderosa y conectada de lo que jamás imaginamos. Elena recogió sus notas sobre la tecnología preventiva. Había trabajo que hacer, vidas que cambiar, un futuro que construir. Entonces, ¿estamos listos para la siguiente fase? Carmen y Marcos asintieron simultáneamente. Lista, doctora. Listo, Elena. Mientras los tres salían de la oficina hacia el laboratorio donde continuarían su trabajo, Elena pensó en todas las personas alrededor del mundo que en ese momento estaban conectadas a su red, compartiendo sueños, sanando traumas, construyendo puentes entre experiencias que antes habían estado aisladas en sufrimiento individual. Su pequeña invención en un sótano había evolucionado hasta convertirse en algo que ni ella ni nadie había imaginado. La primera tecnología que permitía a la humanidad sanar como una sola conciencia colectiva. Y esto, Elena lo sabía, era solo el comienzo. En la red global de memorias compartidas, miles de personas soñaban esa noche con un futuro donde el trauma no tenía que ser una prisión individual, donde la sanación era un proceso comunitario, y donde los sueños más profundos de cada persona estaban conectados con los sueños de sanación de toda la humanidad. La tecnología de Elena había hecho más que grabar sueños. Había enseñado a la humanidad a soñar junta hacia un futuro mejor. Fin.